Nostálgicos y nostálgicas del canal, en este video nos transportaremos al año 2008, cuando Sony Ericsson sacaba este pequeñín que lo diferenciaba algo muy especial. Hablemos del Sony Ericsson F305. Un móvil diseñado para jugones, que destacaba por su tamaño minimalista y su elegante teclado deslizante. Incluía muchos extras, sensor de movimiento, como si una Nintendo Wii se tratara. Un montón de juegos que aprovechan esta característica en la memory stick incluida de 512 megas, ya que solo traía 10 MB internas el celular, cámara de 2 megapíxeles, altavoces estéreo, radio, carcasas intercambiables, enfocado para el público más juvenil. Su éxito parecía asegurado en 2008. Con dos teclas de juego, X y O, ubicadas sobre la pantalla, queriendo emular con menos pretensiones el fenómeno Engage de Nokia, que al final tampoco le fue muy bien. Sony Ericsson no quería perder la estela de Nokia en los diversos segmentos de los móviles tradicionales. Consciente de que los jóvenes apostaban por móviles económicos, pequeños y diseños variados, muestra de ellos es este clásico antes de que conociéramos el genial Xperia Play. Y es que cuando me disponía a reparar este celular, ya que los que tenían la pantalla en blanco o mala del todo, un mal que al parecer fue bastante recurrente en estos modelos, me di cuenta que es el mismo hardware del Sony Ericsson W395, con la diferencia de que este último tiene desactivados los botones de juegos, y por supuesto trae un software un poco distinto, pero en sí es igual. Con una pantalla de 2 pulgadas con resolución de 176 x 240 píxeles y 256.000 colores, este móvil de teclado deslizante, que se comercializó en distintos colores y tramas en la tapa trasera, está diseñado para pasar el rato entre llamada y llamada. Para ello, contaba con un montón de juegos incluidos. 3 muy curiosos, ya que son sensibles al movimiento, pero no porque el móvil tuviese acelerómetro. Curiosamente, usaba la cámara para detectar el movimiento, lo que hacía que el sistema no fuera muy bueno. La verdad, no tengo certeza de esto, ya que en muchas partes hablan de que sí traía acelerómetro. Venían en la memory stick de 512 megas que se suministraba con el dispositivo. Se incluían otros 50 juegos que garantizaban diversión para rato, que me gustaría tenerla con los juegos, pero no tengo una con todos esos juegos. Pero ¿qué creen? Buscando entre todas las memorias que tengo M2, porque tenía la sospecha de que yo había visto una memoria con esa cantidad de juegos, especialmente las de 512, me llamó mucho la atención esta, que es de Sony, de 512 megas. ¿Y qué creen, amigos? Allí están todos los juegos. Efectivamente son 50 juegos. ¡Qué barbaridad! Así que esta la conservaré dentro del teléfono. Por supuesto, había un amplio catálogo de juegos adicionales que podías descargar con previo pago, pero que incluso podías aumentarla hasta las 4 GB. El Sony Ericsson F305 cuenta con un botón de acceso directo a la biblioteca de juegos. El icono es un joystick. Destaca el juego de bolos, de hockey o el de pesca, los 3 con acelerómetro. También había una versión reducida de Sim 2, carreras, aventuras, estrategia, entre otros. Es muy llamativo ver ese joystick iluminado, al igual que los 2 botones sobre la pantalla para jugar. El Sony Ericsson F305 incluía una cámara de 2 megapíxeles en la parte trasera. No tenía autofoco ni flash, pero tomaba fotos decente para entonces, parecida a otros de esta gama. Y hay que recordar que este móvil era un gama media baja. Además que permitía grabar secuencias de video en calidad 176 x 144 píxeles a 15 fotogramas por segundo. Adicionalmente, vemos un botón para la cámara en el borde derecho. También disponía de un reproductor multimedia
capaz de dar salida a todo tipo de videos y música como MP3 por ejemplo, brindando un ecualizador de 5 bandas, además de un efecto de ampliación de estéreo, al igual que el W395, contando también con radio FM. Reseñable es su sistema de reproducción de sonido de alta calidad y sus altavoces estéreo para compartir nuestra música con los amigos. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Perdón que te interrumpa el video, pero si te está gustando me gustaría que te suscribieras al canal para que vieras más contenido y así apoyarnos. Incluía la utilidad Track ID que permitía el reconocimiento e identificación de todo tipo de música, solo analizando unos segundos de una canción. Este tenía el puerto propietario de la marca por donde ponías los auriculares, conectabas al PC o usabas el cargador propietario para cargar la batería de 950 mAh BST33. Con una interfaz fluida cargada de efectos de transición, el equipo disponía de todas las utilidades típicas de este tipo de dispositivos de la época: agenda, calendario, mensajes, multimedia, reloj, alarma e internet a través de la conexión GPRS, lenta pero muy útil para revisar nuestros emails gracias a un lector de correo bastante eficaz. La conexión inalámbrica se realizaba mediante Bluetooth. En cuanto a su tema central, los juegos, como dije antes, la principal diferenciación de este móvil es su sensor de movimiento, que aportaba una nueva dimensión al segmento de juegos para móviles para el año en que salió. Podías jugar a los bolos y actuar con la pantalla moviendo el brazo, por ejemplo. Sin duda, su claro posicionamiento era la franja juvenil, haciendo que la personalización sea un capítulo importante. Para ello, cuenta con tapas traseras de los más diversos diseños, que nos permitían darle un toque de distinción a nuestro Sony Ericsson F305. Lastimosamente, los sistemas deslizantes o slider terminaban dando una mala experiencia por lo frágil del flexor de la pantalla. Pero podemos decir que fue un antecesor a lo que fue el inolvidable Sony Ericsson Xperia Play. Pero esa es otra historia. Ahora, me gustaría que dejaras en los comentarios de este video si llegaste a usar este móvil. ¿Lo conociste o deseaste en su momento? Los leo. Por mi parte, fue muy difícil hallar uno en buen estado la pantalla, debido al flexor quebrado. Dicho todo lo anterior, me gustaría que dejaras un like si te gustó este video. ¿Por qué no te suscribes al canal si aún no lo haces? Comparte nuestro video y deja tu comentario si llegaste a tener este celular. Y por supuesto te invito a ver estos otros dos videos.